Y también agradecerte siempre la posibilidad de tu programa en la Radio del Congreso, que es también una puerta para la difusión federal de la poesía, que era un poco lo que veníamos conversando, es decir, salir un poco del eje de solamente Capital o Buenos Aires. Por lo menos yo soy un auditor de tu programa, y veo que esa es un poco la bandera del mismo, así que contento de cuando me invitaste, así que bueno, muy contento de estar acá. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que vengas a Poetas Argentinos y como vos decís, la importancia, ¿no?, de difundir a los poetas desde Jujuy a Tierra del Fuego, ¿no? Porque no todo es Buenos Aires y Cava. Hay muchísimos poetas que a lo largo de todo el país están escribiendo, editando, haciendo eventos, festivales. La verdad que es una multitud de poesía, ¿no? Sí, hay mucha producción y mucha difusión, mucha circulación también de la palabra, que es importante, ¿no? Que es dar la palabra, es decir, publicar poemas o leerlos, o cualquier otra instancia que incluya lo que podemos llamar una situación poética. Me parece que en tiempos tan oscuros como los que estamos atravesando en estos últimos años, me parece que es una cuota de aire, ¿no? Un poco de alivio, un margen de alivio para todos, ¿no? ¿Y qué significa para vos escribir poesía? Bueno, escribir poesía. Yo escribo primero, ¿no? Después son artefactos literarios para mí. No sé, sería muy presuntuoso decir que escribo poesía. Son poemas algunos, ¿no? Con mayor o menor logro, perdón, con mayor o menor gracia, son esos intentos, ¿no? Eh, no sé dónde está la poesía, no sé dónde está la poesía. El viernes hablábamos de eso también, en la presentación de dos libros. Y yo decía dos situaciones que me parecen que de alguna manera a mí me ponen ante esa cuestión que podemos llamar el hecho poético. Dos anécdotas, si querés. Primero, una persona que por ahí no tuvo la posibilidad de una educación formal, quiero decir, una persona que haya podido asistir a una escuela, digamos, a una instrucción primaria. Sin embargo, escucha lo que leo y me dice: yo no entiendo lo que vos lees. Sin embargo, escucharte leer me emociona. Entonces ahí yo tengo también como una primera presencia de lo que de alguna manera acontece también ante ese magma innominado que podríamos llamar la poesía. Y otra situación, otra imagen, si tuviera que explicarlo rápidamente y mal, sería la de un mensaje que alguien nos destina. Alguien nos destina un mensaje, acaso bello, en una lengua que desconocemos. Creo que eso de alguna manera es también tratar de intentar ingresar a ese desfiladero que son las palabras a veces al procurar escribir poemas, ¿no? Bueno, vos has leído una lista extensa de esos intentos, que yo creo que más que nada hablan un poco de una cierta propensión al exceso, más que de por ahí de resultados venturosos con la poesía. ¿Por qué decís eso? Y porque claro, tantos libros, insisto, algunos han escrito muy pocos libros y ya lo han dicho también. Bueno, uno persiste en eso, o al menos no sé cómo sería, digamos, el enfoque de mi vida si no existiera la posibilidad, la latencia de pensar que puedo escribir, digamos, no intentar escribir un poema, ¿no? Mejorar un poema. Escribir un poema, escribir un secreto, decía el otro día. Por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Vos contaste recién esta persona que te dijo, bueno, que sentía. Y bueno, ¿cómo se llega al común de la gente que no es poeta, que no lee poesía? ¿Cómo lográs hacer sentir? Porque la poesía, lo importante es que uno sienta, ¿no? Bueno, primero decir lo que uno pretende decir, sin mediaciones, sin estar pensando, eh, sin mediaciones sería la palabra. Voy a una cosa que por ahí es ajena, pero no tanto.
Mi padre fue delegado del gremio de la construcción, mi padre era un albañil. Mi padre fue secuestrado en el año 76 y torturado. Después se volvió a postular como delegado del gremio de la construcción. Y yo le pregunté, ¿por qué volvés a postularte? Porque alguien tiene que hablar. Alguien tiene que hablar. Y mi padre me decía, hay que hablar cuando es el momento, ni antes ni después. Entonces yo creo que esa por ahí es un poco la deriva. A mí lo más lindo que me han dicho respecto de un poema no tiene nada que ver con la crítica especializada, ni con las reseñas literarias, ni lo que podemos llamar el mundillo de la vanidad del hampa literario. Cuando te escucho leer me dan ganas de romper todo, me dijeron. Eso fue lo mejor que me dijeron. Vos recién hablás de hampa literaria, bueno, el otro día otro poeta también charlando sobre la literatura, los poetas, el ambiente, ¿no? Y me habló también de hampa literaria. Contame. Bueno, por ahí uno lo vive de oídas porque se dedica a otras cosas. Yo tengo que trabajar, es el pan de mis hijas, tengo 2 hijas. Entonces me dedico a trabajar y en horas bastante entradas a la noche, digamos, trato de escribir. A su vez tengo un tercer empleo que es el de una editorial. Así que digamos que tiempo de ocio, digamos, no dispongo de mucho. Así que no puedo hacer lo que se llaman los sociales o la participación asidua, digamos, a eventos de literatura. Son muy puntuales a los que puedo ir, digamos, porque implica para mí restar tiempo de descanso. Entonces, por otro lado, yo viví mucho tiempo, digamos, fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Viví en Cañuelas, viví en La Matanza primero, así que estaba alejado de lo que podíamos llamar el epicentro de todas estas actividades que tienen que ver con donde se comercian los libros, ¿no? Así que no tengo una experiencia. Si uno percibe, digamos, dentro de esas situaciones, bueno, lo que ocurre, calculo, en cualquier escena o esfera en el que se traban amistades y enemistades. Pero bueno, en la editorial, en el caso de Barnacle, que es la editorial que llevo adelante, y en mi caso personal, digamos, voy donde me invitan y participo donde me siento a gusto. Que me parece que son cuestiones sencillas de proponer o de pensar, pero por ahí complejas de llevar adelante. Bueno, trato de hacerlo, ¿no? Vos, ¿cómo te iniciaste en la poesía, no? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Solamente poesía escribís? No, también he escrito prosa. Tengo 2 novelas inéditas y he publicado una novelita, sí, que es Drugstore, sí. Bueno, primero contanos con respecto a la poesía, qué es lo que te llevó a escribirla, ¿no? Y bueno, el fracaso. Primero quería ser novelista como Roberto Ar, fracasé. Había escrito muy joven, intentado escribir una novela que destruí, que arrojé en el río de la Matanza, en un brazo, en el kilómetro 43, creo que es, 43, 44. Desistí de mi destino de novelista y pasé a la poesía, que por ahí era algo más cercano, más próximo. Quiero decir, siempre estaba la poesía en mi hogar, ¿no? Bajo la forma folclórica, de la música folclórica, y bajo la forma de una educación que yo había tenido que era confesional. Es decir, la aparición de los textos de la Biblia implicó también la aparición por primera vez, acaso por primera vez, de una instancia de poesía, la metáfora, una cosa por otra. El vino por el cuerpo de Cristo. Yo decía, ¿cómo pasa esto? Y tenía un profesor, Alberto Bernal, que nos daba a entender que había otra cosa, que era una cosa por otra, que no era tangible eso, digamos. Y la poesía de alguna manera entonces irrumpe ahí. Después, bueno, mi padre también escuchaba chamamé, mi madre también escuchaba folclore, los hermanos Toledo, siempre me acuerdo, un conjunto folclórico. Y básicamente eso era, digamos, lo que escuchábamos, ¿no? Y la literatura a la que podíamos acceder. En ese sentido, mis padres, más allá de que ellos no tenían lo que podemos llamar los estudios terminados y demás, nos procuraban materiales librarios, libros, nos regalaban libros. ¿Acaso intuyendo que eso abstracto que estaba
en esos objetos era algo de lo que nosotros debíamos disponer, ¿no? En términos más crudos, mi padre me lo dijo cuando era adolescente: tenés que seguir leyendo porque si no te van a cagar. Entonces creo que nos regalaban esos objetos casi en defensa propia, ¿no? Así que el acercamiento viene ahí. Básicamente yo diría el acercamiento a la palabra es lo que determina. Bueno, los poemas están compuestos por palabras, así que siempre ha habido eso. Y después una música extraña, otro idioma, otra lengua, la lengua particular materna, el quichua, que eso era la lengua que hablaban mis padres en casa, cuando querían hablar cosas que nosotros no entendiéramos. Entonces otra vez ahí vuelve la lengua encriptada, ¿no? Que de alguna manera también obedece a veces a la retórica de la poesía, ¿no? Aquello que se dice de una manera, lo que hablamos al comienzo, algo en una lengua, algo que nos está destinado y acaso sea bello, como para mí sigue siéndolo recordar, o cuando escucho a mi madre hablar en el quichua, de lo cual desconocemos la clave. Yo no sé hablar el quichua, sin embargo escucharla hablar a ella a mí me retrotrae a una situación muy bella, digamos, ¿no? Esa música por ahí es lo que he intentado infructuosamente acaso en todos esos títulos que mencionaste, ¿no? Tratar de captar algo de esa música. Así que el acercamiento es así, es un viraje ambiental, te diría, ¿no? Esas cosas que estaban ahí en el aire, ¿no? Que son, y que te diría que difícilmente, salvo las situaciones de los libros regalados, difícilmente obedezcan a un plano libresco. Son más bien cuestiones vitales las que me han acercado a la poesía, ¿no? Y vos, desde los primeros poemas a los actuales, ¿qué ves? Bueno, yo empecé a escribir mi primer libro de poemas, digamos, en el año 93, que estaba en el Colegio Industrial. Ahí empecé a escribir un libro que recién publiqué en el año 2002, así que me llevó bastante tiempo terminarlo, que era La sustancia en infracción. Yo nunca más volví a escribir de esa manera, digamos, de esa manera, esa agilidad o ese furor, digamos, ¿no? También, si pensamos los años de escritura, no puedo dejar de pensar en las situaciones socioeconómicas del país. O sea, estábamos en el primer gobierno del Menemato, luego el segundo gobierno del Menemato y la crisis posterior, ¿no? El 2001, la debacle, la ruptura de un orden social, de una ligazón social, digamos, ¿no? Así que esos poemas no pueden escapar al clima de esa época, ¿no? Yo pasé a ser también un desocupado en esos años, ¿no? Al igual que... Y el daño permanente que yo llamo, cuando se dice que la política tiene injerencia directa sobre la vida de las personas, es así eso, es concreto. Yo lo veo cada vez que se me decama la piel en el cuerpo. Yo empecé a tener psoriasis en el año 94. Daño permanente es también habernos alimentado con soja transgénica, con biocidas, durante el año 2002 y 2003, la llamada soja solidaria, que contenía 100 veces más de agrotóxicos que la que se exportaba para consumo humano. Entregaban eso en las barriadas populares porque era más barata. Cuando no nos agarramos COVID, en mi familia nos reíamos porque decíamos, con todos los químicos que ya consumimos, difícilmente nos vayamos a agarrar este virus. Así que caímos. Qué terrible. Mi madre no ha tenido COVID, yo he tenido el año pasado. Pero bueno, esas situaciones, dichas así al pasar, rápidamente, pareciera entonces que todo hubiera sido un desastre natural, y no, obedecen a cuestiones sociopolíticas estructurales concretas, a determinadas decisiones macro y microeconómicas concretas, y eso tiene nombre y apellido, digamos. O sea, no son expresidentes, exfuncionarios, son toda una situación que continúan, digamos, ¿no? Porque los mismos personajes que en aquel entonces también detentaban rangos ministeriales, y las mismas instituciones que propiciaban lo que se llamaban los acuerdos sociales, llámese eclesiásticas, llámese de consenso, son las mismas que siguen estando. Hoy también convocan a la paz social, hoy también quieren la paz social, que se reconcilien con Dios. ¿Y cómo se relaciona con todo esto que estás diciendo, ¿no? La poesía, ¿cómo la ubicas?
Y bueno, si yo logro algo de ese furor, ponerlo ahí, está bien. A veces lo he logrado, creo haberlo logrado. Ahora mi hermana que está viviendo en otro país, está lejos, entonces yo le mando los poemas en el proceso de escritura y entonces me dice son adult rock, me dice, o son soft metal. Y es probable que los años se hayan desgastado un poco esa furia, ¿no? Yo ahora lo veo un poco más por ahí, de hecho, digamos, en estos días estuve presentando un libro que de grandes rasgos podríamos decir que es un libro con una temática sentimental. Si quiero torcer la lectura, podría encontrar algunas de estas cuestiones que te comentaba, algunas de estas inquietudes que todavía persisten en lo que trato de escribir, que es básicamente ese periodo, dar mi versión de ese periodo. Te diría que todos estos años estuve tratando de hacer eso. Este libro del que te comento ahora, que se llama Todos queremos ser hallados, lo escribí en el año 2020, en el medio de la pandemia. Pero ahora en este último año estoy escribiendo un libro que sí trabaja sobre estos aspectos que te decía, que se llama Clase 75, que es el año de mi nacimiento. Así que la clase 75 serían las personas, bueno, mi generación, digamos, ¿no? Así que ahí he vuelto sobre esos años de militancia concreta, de militancia en las calles también. Recuerdo haber militado también, aparte de partidos políticos, en frentes sociales como el FRENAPO, el Frente de Lucha Nacional contra la Pobreza en su momento. Así que esa es la pequeña épica de mi generación, esos años, ¿no? Corte de rutas, los piquetes, corte de producción a empresas nacionales, el capital internacional. Me acuerdo que en esa época las empresas compraron un terreno, ponían la planta y después iban a pedir permiso a las municipalidades, después que estaba en la planta. Hablo, por ejemplo, de una cementera o hablo de de unos molinos, ¿no? Que los molinos son molinos Cañuelas, por ejemplo, que están instalados en la ciudad de Cañuelas. Yo vivía en Cañuelas en esa época, sí recuerdo eso. Pero bueno, sí, así que estoy tratando de escribir sobre esos años, ¿no? La sensación de esos años, tantos años después, a ver qué puedo decir sobre eso, ¿no? Qué es lo que... Y tengo también la necesidad de escribir sobre eso, que tampoco va lejos de ciertos desplazamientos sociales, digamos, que con estos años, ¿no? No van lejos tampoco. Creo que hay todavía unas líneas de contacto, o a ciertas permanencias, o ciertas injusticias, la torta siempre se está repartiendo para el mismo lado, entonces es lógico, ¿no? Por ahí desentona porque ya nadie habla sobre eso, ¿no? Nadie habla sobre incendiar el Jockey Club para distribuir, y ni que el Sheraton Hotel va a ser el hospital de niños. Hay como un pudor casi. Lo entiendo también, lo entiendo. Una pequeña... Bueno, no una. Vamos. Poema 4. El amor y también lo que hacemos. Esa pequeña distancia lo justificaba todo. Y ahora no está. Somos impíos hasta que comienzan los recuerdos. Datos cruciales sobre nosotros, lunares, aeropuertos, beber y envejecer. Podemos sentirnos regocijados y saber por qué. Dóciles a la gracia. Creemos en todo lo que podemos recordar y en el día después de mañana. Permanecemos fumando apoyados en un farol. De la fecha o de la hora nadie sabe nada, pero entrevemos sin espanto, ansiedad, píldoras y un colapso nervioso. Y ahora desearía sentir tu cabeza en mi hombro. Poema 11. Tu profundo devoto, tu taciturno actor cortesano, tu perdedor sensual, tu proveedor de droga, con entera simplicidad te toma como testigo y confiesa ante vos, como la luz, como el fuego, como nuestra más heroica resignación. Todos queremos ser hallados,
todos queremos que nos encuentren. Este es mi vaso y lo apronto. ¿Algo más? Sí. ¿Qué día es hoy, Bob? ¿Por qué la llovizna no cesa? Sabes que estoy pensando hacerte cosas que creo no debería hacer con vos. ¿Por qué siempre decís qué decir? ¿Acaso soy así de adorable? ¿Acaso soy así de adorable, rara, como incendiada? Dicen que soy algo muy especial. ¿Por qué siento que sabes demasiado de mí? De todos los hoteles, de todas las ciudades, de todo el mundo, vengo y coincido en el tuyo. ¿Por qué no tenés inquietud? La pluma cayó de tu mano. ¿A dónde llegaría esto sin un fin? Y si solo hubiésemos cambiado saludos a la distancia. Bueno, poema 15. Solo quería escribirte un libro cuando era poeta, a ratos, algunas veces, ciertas mañanas, cuando parece que tu vida está perdida, en hojas membretadas de hoteles, para que el tiempo vuelva atrás, nuestra propia historia, sin adiós y que te pudras, sin un día nos pondrán dientes nuevos, sin ya nadie torna a buscarme ni me trae una rosa. Ahora es cuando comenzaba. Recuerdo aquel libro de Ayúdese usted mismo, pero antes el ramito de flores olvidado entre sus páginas, más la brisa que el andén, y allá donde no estás, en el mismo punto del espacio euclidiano, crece la hierba, cae la lluvia, a todas horas del día y de la noche, todos los días del año. Estamos escuchando a Alberto Cisnero. Poema 18. Tan hamletiano y tan sentimental, algo disoluto, algo cansado, casi siempre cortés. Si no me conocieras, creerías que estuve tomando, y fue por un momento un sueño, porque tales cosas no suceden. A lo sumo las añadimos, modificamos, inventamos, mas ninguno habrá de cotejar la fidelidad de nuestra memoria tras la tinta negra o azul oscuro. Solo quisiera estar muy lejos de acá, poner distraídamente una mano sobre tu pie. ¿Cómo se llama? Repetinos el nombre del libro. Se llama Todos queremos ser hallados y salió ahora en abril, así que la tinta está fresca. Poema 21. Ante nosotros pasó, sabíamos lo que nos proponíamos, alguna página con enmiendas y tachaduras, inexacta y leve, y que al leerla resultase como mirar paisajes mientras sonreímos y llueve muy quedamente. Un consuelo de la distancia es imaginarse lejos. No quiero nos desquitemos esta vez, quiero que logremos decidirlo. Quizás ya mencioné eso en la única copia existente del poema, que estaba dispuesto a creer todo lo que nos decíamos. Unas cuantas palabras antiguas en el medio del camino de nuestra vida, de cuando no tomé tu mano, ni la besé teatralmente, pero añadí flores, muchas flores. A veces, para mejorar algo, solo hay que copiarlo con exactitud. ¿Tenés otro poema? Bueno, vamos en el último de esta tanda. Poema 24. Mucho después de gritar tu nombre y que nadie respondiese. Mucho después de haber escuchado el ruido de un tren perderse en la niebla. Mucho después de te extraño más que a nadie en toda mi vida. Mucho después de que la luna nos buscara en vano. Y mucho después también, 100% aún. Alberto, contanos bien acerca de todos tus libros, el porqué de esos títulos, porque algunos títulos raros, y bueno, en qué se basan los ejes de cada uno. Bueno, sí, son bastantes, una producción así, como te dije hoy, un exceso casi. Bueno, el primer libro que yo escribí, que sigo firmando,
O sea, de hecho lo volvimos a publicar el año pasado, a 20 años de escrito y a 10 de publicado por primera vez. Se llama La sustancia en infracción. Es una serie de poemas del primer libro. Creo que de alguna manera hace referencia a esa cuestión inasible que puede ser la poesía o cualquier otra inquietud. El segundo libro que escribí se llamaba Textiles o Taxales. Es una palabra que me regaló una muchacha, que me dijo lo que significaba, que era como las ventas de segunda mano, la feria americana, digamos, ¿no? La venta de garage. Pero los poemas son todos de segunda mano, ¿no? Así que en ese sentido estuvo bien el título. Y ese segundo libro, no, ese no es el segundo libro, ese es el sexto, porque todos los poemas tienen 6 versos. El segundo es Los dados de la muerte. Es un libro enteramente dedicado a mi padre. ¿Y por qué ese título? Claro, porque de alguna manera, hablando con él, digamos, creo que me dijo la frase una vez que tocar la guitarra o escribir poesía era como tirar dados con la muerte, como que no sé, que siempre iba a perder, digamos, ¿no? Yo después pensaba asociado con eso de Quevedo, que dice que el tiempo es un enemigo que mata huyendo, y la poesía por ahí es eso inasible que uno no termina de atrapar, ¿no? Que no va a ocurrir nunca. Así que ese libro, que lo escribí entonces, cuando iba a ser padre también, que era un poco también darle la voz a mi padre de alguna manera, porque en muchos de los poemas es como si él tomara la palabra, ¿no? Como si esos pequeños monólogos fueran los de él. Mi padre murió en el año 20 del siglo. Como no pertenecemos a la clase privilegiada, yo no lo pude reconocer, ni pude celebrar su cumpleaños, que fue en agosto de ese año. Así que a final de año yo lo que hice fue volver a sacar ese libro y incluir esta vez todos los poemas que había escrito en los años sucesivos. Así que quedó un libro de 33 poemas, que sería la última versión. Ahora he vuelto a escribir unos poemas para él. Ese es el segundo libro, Los dados de la muerte. El tercero es Mil brillos apagados, que ese libro me trajo una alegría antes de ser publicado. Yo lo había enviado a un concurso por los integrantes del jurado. Los jurados eran Juan Gelman, Vicente Gamoneda y Gonzalo Rojas. ¿Qué jurado? Sí, yo no gané el concurso, pero salí entre los finalistas. Así que siempre lo recuerdo con cariño ese libro. Después escribí otro que se llamaba Cuyico, que es la bola que se hace con coca para no apunarse. Yo creo que los poemas son también los acuyicos de cada uno, para no perder, para saber dónde está pisando uno, no perder esa noción del contacto con la tierra. Así que ese Acuyico es el cuarto. Y el quinto es uno que se llama El precursor químico, que es como una maqueta de otro libro posterior que se llamó Ahab. Son una serie de poemas para el capitán Ahab del Moby Dick. En el año 2012, viendo que todos los finalistas de este concurso habían publicado su libro, yo finalmente tuve las circunstancias materiales, la posibilidad material de poder publicarlo. Así que llegué a un criterio que era que esos 5 libros, los poemas están titulados, tienen su título. Entonces la editora, Patricia Vence Castilla, a quien aprovecho para saludar porque sí, una divina, muy respetuosa conmigo, ágil en la comunicación, lo cual es casi un milagro. Quiero decir, me ha respondido el mail que yo le había enviado en su momento y de manera casi urgente, perentoria. Que yo en la misma época he escrito también a otras empresas editoriales, vamos a decir. Y bueno, algunos, evidentemente, ante la profusión de poetas que deben tener en sus catálogos, me contestaron, por ejemplo, uno un año y medio después, que yo ya había publicado el libro. Pero Patricia me contestó prontamente y sacamos el libro y ella me dijo, por ahí conviene poner estos poemas en un solo volumen porque tienen los títulos. Así que ese libro yo le puse un título unitario de El límite de la materia.
Así que el límite de la materia son 5 poemas. 5 libros con los poemas con sus títulos. Después pasé a hacer un holgazán y solamente los numeré, que es a partir de Textiles, están todos numerados. Textiles es el sexto, son todos poemas de 6 versos. Me lo publicó Eugenio López Arriazu, lo volvió a publicar en el año 20, me parece, el año 19, el año 20, no, el año 21, volvió a sacar una edición de ese libro. Y después sacó otro que se llamaba Dios está pronto, que es uno, también son poemas, digamos, ¿no? No sé bien de qué son esos poemas, es como ¿Y el transición. título? ¿Y el título? A mí Dios está siempre pronto. me es una incógnita el tema de los títulos. El título obedeció a una circunstancia rápida. Bueno, vamos a decirlo. El, el libro se llamaba Annabel Herfer Poems. AHP. Annabel Herfer Poems. Estaba dedicado, digamos, desde su título. Para una muchacha. Y bueno, después no prosperó el amor, digamos. El amor concluyó con ella. Pero yo me quedé con los poemas. Entonces tenía un archivo que era AHP. Y en otro momento de mi vida me preguntaron qué significa AHP. Y yo rápidamente dije, adiós está pronto. Entonces quedó adiós está pronto. Igual en el colofón puse que estaba cuál era el título original. Y después después escribí un libro con cierta urgencia que se llama El Movimiento Obrero Organizado, que creo que es el primer intento más o menos orgánico de dar cuenta de todo esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Cierta interés, digamos, en que los poemas vayan hacia un punto concreto de la experiencia, ¿no? Eh, Así que bueno, ese fue el primer intento, el movimiento obrero granizado. Y fue también el primer libro que saqué con la editorial que tengo desde entonces, que es Editorial Barnacle. Así que es el primer libro el que inauguró la editorial. Después escribí Ahab, que son todos poemas para el capitán Ahab, el capitán de Moby Dick y su obsesión por la ballena. Mi padre, cuando me regaló esos libros, que los compraba en la feria de primera junta de usados, nunca leyó esos libros. Sin embargo, el vendedor le debe haber hecho una sinopsis, porque cada vez que traía un libro nos daba un pequeño detalle. Entonces, cuando me regaló el Moby Dick en una edición de Sopena, que yo todavía tengo en mi biblioteca personal, me dijo, es la historia de un hombre que persigue una ballena. Y después agregó algo que yo creo que él lo pensó y que es de su factura. Y para que conozcas el mar. Yo no conocía el mar. Así que claramente conocí el mar ahí leyendo esa letra apretadísima de la edición de Sopena, que era una edición muy chiquita, y todos los capítulos técnicos. Y después escribí muchos poemas para el capitán, que era como mi héroe, digamos. Y el libro lo terminé en virtud de un comentario de mi hija, la menor, Merlina, que como teníamos muchas ediciones de Moby Dick y empezaban de distinta manera, no era el Tell Me Ismael todas en la traducción literal, sino supongamos que me llame Ismael, podrían llamarme Ismael, o soy Ismael, había siempre divergencias en eso. Me dijo, y entonces, ¿y si Ismael es Ahab? Y Ahab no salió y inventó todo esto para quedar como un héroe. Yo dije, eso es muy bueno, hija. Y entonces terminé el libro ahí dejando dudas sobre si existió eso, ¿no? Si eso no lo fraguó el capitán Ahab y después se lo dictó a Melville. Así que ese es Ahab. Después saqué uno que es Ok Gracias, que es un libro de desesperación y de gratitud. Podríamos llamarlo así, un poema celebratorio. ¿Y después qué saqué? Escribí ese, Ok Gracias. Drugstore, que es una novelita sobre un libro más complejo que es para mí, que es Robé un auto para trasladarme a las soledades vivientes, que es un largo monólogo en donde converso con mi hermano. Entonces Drugstore es como glosar, digamos, cómo fue escrito ese libro, ¿no? De dónde surgió la anécdota de ese libro. Que también va en relación directa con una novela que se llama 30 dineros, que está inédita, que la escribí pero no la corregí. Así que después de Robé un auto y de Ahab, saqué un libro que se llama Las casas, que son 103 poemas, fue lo más largo que escribí.
que fue un homenaje como al disco quíntuple de Calamaro, que eran 103 canciones. Así que escribí esos 103 poemas. No, y después saqué Forma parte de mi guerra, que lo terminé de escribir cuando la derrota del gobierno popular, del gobierno de Cristina. Y después he escrito Acatamicui, que quiere decir Comeaca, que mi mamá estaba espantada, me decía, ¿cómo vas a ponerle eso de título? Comeaca, Acatamicu, media hora con el autor, que es casi como una broma, en el libro es lo que demora en leerlo, digamos, y después he sacado mi recherché, que es una experiencia de un viaje que pude realizar a una pequeña ciudad europea, y bueno, y después he sacado mi recherché y ahora saqué Todos queremos ser hallados. En el medio salió la reimpresión de El límite de la materia, perdón, La sustancia en infracción y Los dados de la muerte. Esos libros que estaban al comienzo, ¿no? Que son los primeros, el primero y el segundo. Se reimprimieron. Yo sigo firmando todos esos poemas. No me avergüenzo de esos libros. Te diría más, quisiera poder volver a escribir como en esos años. Pero bueno, eso no es posible. Pero estoy me siento muy orgulloso de esos libros, ¿no? Creo que me tomé mi trabajo en ese entonces con total dedicación y estoy tranquilo con el resultado y con lo que digo, ¿no? Creo que todos estos libros que te mencioné tratan de emular ese primero, esa precisión que yo veo que hay a veces en algunos de los poemas y una cierta rispidez, una cierta velocidad que después no he vuelto a tener eso, ¿no? Por ahí porque las circunstancias cambiaron, es lógico, y por ahí se me imponen otras inquietudes, entonces uno pasa a escribir de otras cosas. Ya que hoy lo estamos citando tanto a mi viejo, Caetano Alberto Cisneros, siempre me decía que lo importante es que te tiren del mismo lado. Si estás en el medio te tiran de los dos lados, me decía. Así que esa sería como mi medalla es esta, siempre me tiraron del mismo lado. Y nunca fuimos extraños en el pueblo. Y contanos acerca de tu editorial. Bueno, Barnacle, bueno, primero el nombre es por Nora Barnacle, o Barnacle, como porque era la esposa de James Joyce. A mí me gusta Joyce, entonces decidimos ponerle el nombre de Nora, que siempre fue un personaje relegado dentro de la historia de la literatura, pero que ha tenido su peso trascendental. De hecho, digamos, el monólogo de Molly Bloom, que determina de alguna manera la literatura del siglo XX en el Ulises, está estrechamente ligada a la sintaxis con la que Nora le respondía en las cartas a James. Así que bueno, nos gustó eso, ponemos el retrato de Nora en el logo y yo armé la editorial para publicar mis libros, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de publicar en mi propia editorial. No busco otras editoriales, estoy contento como me tratan en Barnacle. Así que, y no pensaba que íbamos a publicar a otros autores, pero después me consultaron y bueno, entonces acepté publicar. Pero así que fue pensada como desde el enfoque del autor, que creo que es por ahí lo que termina primando todavía hoy en el trato con los autores. Es un convenio con el autor directamente, ¿no? Porque yo la pensé así, cómo me hubiera gustado que saliera el libro a mí en su momento, el primer libro, el segundo, entonces tratar de hacer todo para que poder cumplir eso, ¿no? Así que el vínculo que tengo con los autores es claro, yo al menos no procuro siempre ser claro y taxativo, ¿no? ¿Y solo publican poesía? No, publicamos ensayo, publicamos novela, cuento, y ahora vamos a sacar, bueno, esto es una primicia, toda una colección de literatura infanto-juvenil y también lo que sería Barnacle Click,
libros de fotografía. Así que bueno, estamos ampliando un poco el esquema, ¿no? ¿Y cuántos libros llevan publicados más o Y menos? ya estamos en los 150 y empezamos en el año 2014, sí. Mira, Sí, 2014. un montón, la verdad. Sí, este año, bueno, este año tenemos bastante, este año sacamos 33 títulos, eh, así que calculo que el año que viene vamos a estar en la misma tónica. Eh, sí, es arduo, digamos, de llevar adelante, pero contentos con los resultados y contentos también con los libros. Los libros que salen en Barnacle eh, son los libros por los que el editor, o sea yo, eh, doy la cara por ellos en cualquier lugar del país. Es un libro del que yo, si no pudiera hacer eso, le diría al autor que yo no lo puedo publicar en Barnacle. Así ¿Y, que todos los que salen en Barnacle, el autor da la cara por el autor y el junto al editor puede estar tranquilo de que el editor va a estar ahí y junto a él. cómo se pueden comunicar con la editorial, con vos? Bueno, sí, en la editorial tenemos, bueno, www.barnacle.com.ar, en las redes sociales es Mora Barnacle, lo mismo en Instagram, en Facebook, en Twitter, bueno, estamos en todas. ¿Y qué más? Nada, sí es Barnacle, o Mora Barnacle, Mora Barnacle o Barnacle a secas y nos localizan, digamos. Y si no, Alberto Cisnero, que tanto en Instagram y demás figuro con ese nombre.